Hay que apuntar que Navarra, gracias a su cultura, a su geografía, a su gastronomía y a sus vinos, es un destino turístico y no turístico extraordinario, con un gran potencial por delante por desarrollar. Creo que Navarra tiene un potencial de ser un destino enoturístico para desarrollar, porque tenemos los pueblos, la cultura histórica, los edificios para enseñar, luego la naturaleza y por último pues las bodegas creo que también son parte de todo esto y que creo que el enoturismo es una vía que hay que desarrollar en Navarra para que atraigamos a turistas tanto nacionales como internacionales. La formación en el mundo del vino, nosotros los hosteleros, para nosotros es importante, que el cliente cada día exija más, nos ponga a prueba todos los días, porque de esa manera el mundo del vino tirará para adelante y nosotros daremos el mejor servicio posible en nuestra profesión. Buenos días y bienvenidos a este primer de temporada del curso. Como saben todos ustedes, realizamos estos foros de encuentro con directivos y directivas de empresas de Navarra que pertenecen al Club de Cámara de Comercio y en donde intentamos dialogar, hablar sobre los temas que nos interesan en el tejido empresarial de Navarra y a las empresas. Y como es septiembre, parece idóneo hablar del vino y todo lo que conlleva el vino, ya que estamos en plena vendimia. Nos acompañan hoy, empiezo en orden, Tomás Antoñana, gerente de Inurrieta Bodega Inurrieta, perdón, Beatriz Ochoa, gerente de Bodegas Ochoa y Carlos Rodríguez, gerente de Catering Cook. ¿Es así? Muy bien. Pues vamos a empezar. La denominación de origen publicaba hace poco que se van a recoger alrededor de 66 millones de kilos de uva en una campaña que, además de ser de las más precoces, ¿no?, de nuestra tierra, ha aumentado en un 10%, va a aumentar en un 10% la producción. Esto, además, habría que encajarlo un poco con la noticia que estamos viendo ahora, ¿no?, de que sobra vino, que hay excedente de vino. A ver, ¿cómo podemos encajar, ¿no?, estas dos noticias que parecen un poco contradictorias? Y también me gustaría que nos contarais un poquito cómo se vive la vendimia, para que contéis un poquito a nuestro público. Si quieres empezar, Tomás. Bueno, son muchas preguntas. Sí, bueno. Pero sí, por empezar, la vendimia, ¿cómo se vive? Pues bueno, en las bodegas la vendimia se vive con un momento de mucha ilusión y a la vez con bastante tensión. ¿Por qué? Pues porque es el momento en que, digamos que es el colofón a todo un año de trabajo en el campo. Las bodegas que tenemos viñedo y que nos nutrimos de nuestros propios viñedos, claro, para nosotros es algo muy importante traer la mejor uva posible a la bodega, es la materia prima principal. Por tanto, la vendimia es un momento en que te juegas un poco el trabajo de todo un año y es el comienzo de lo que está por venir. Por eso decía un poco la ilusión y a la vez la tensión, ¿no? Te juegas mucho. Entonces, bueno, en cuanto a otras cosas que decías, en cuanto a si va a haber un 10% más de cosecha o no, comentábamos un poco antes de empezar, depende un poco de cada bodega y depende un poco de la latitud donde te encuentres dentro de Navarra. Nosotros particularmente ahora mismo pensamos que vamos a tener una cosecha parecida, tal vez un poco menor, así es que está por ver. Luego también decir que las bodegas estamos acostumbrados a tener ciertos vaivenes en cuanto al número de kilos por cosecha. Realmente estamos expuestos a la climatología y hay años en que tienes un 10% menos, un 10% más, o incluso un 20% más, un 20% menos. Entonces, bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados. Y por rematar con lo último, con lo de que se dice que sobran 25 millones de litros en la denominación de origen Navarra, hay que decir que esto es una situación general, que no es algo particular de Navarra. Es decir, a nivel mundial, a nivel de Europa, a nivel nacional, lo que ocurre es que ha habido digamos que a raíz de la pandemia hubo una escasez de oferta, luego hubo políticas monetarias expansivas, hubo un exceso de demanda. En conclusión, hay una inflación, la gente tiene una renta disponible menor en el hogar para gastar en el día a día, pues porque tienes que gastar en la cesta de la compra, en la electricidad, en la hipoteca, todo ha subido y en consecuencia la gente pues se retrae un poquito en el consumo y el consumo general a nivel mundial ha bajado un poquito en el vino y un montón de cosas. Entonces, bueno, es una situación general, no es algo particular de Navarra. ¿Qué opinas, Beatriz? Pues estoy de acuerdo con Tomás en que, bueno, pues las bodegas pues son momentos, la vendimia es un momento muy bonito.
de mucho trabajo, de mucha tensión, de jornadas largas, pues bueno, de trabajo, pero que en el fondo es un trabajo que nos apasiona y que nos gusta. Y nosotros en la bodega, nosotros decimos vivimos el vino, es que es parte de nuestra forma de vida, ¿no? Y entonces nos ilusiona y es tensión, sí, pero bueno, pues es un trabajo bonito y que luego vivimos el resto del año de los vinos que hagamos ahora, ¿no? Entonces nos la jugamos mucho, ¿no? En un momento. Y es la vendimia y luego la elaboración. Y como decía Tomás, estamos a las inclemencias de la climatología, y lo que decías de las previsiones es una previsión que se hizo antes de los calores de agosto. Entonces, en nuestro caso, ahora mismo, a la fecha que estamos a día de hoy, estimamos que puede haber un 15%, tenemos un 15% menos de kilos de uva a recoger, pero bueno, todavía nos queda por recoger bastante uva, pero eso es nuestra estimación, porque los calores que hubo en agosto, esas semanas, han hecho reducir mucho el rendimiento en el campo. Entonces, ya te digo, ese 10% más, pues es un dato posiblemente calculado a principios de agosto, que será a finales de septiembre o a final de vendimia, dejémoslo ahí, porque no sabemos cuándo. Hay gente que termina a finales de septiembre, finales de octubre, lo que sea, ¿no? Pero ya se verá lo que es, lo que decía Tomás. Estamos, pues eso, hasta que no termina. Hasta que no termina no sabes. No sabes. Realmente, pues igual alguna variedad que sí que has podido terminarla y tal, de vendimiar, pues igual le dices, en esta voy por abajo, por arriba, pero en el global. Claro, y dependerá también de zonas de nuestra comunidad, ¿no? No será lo mismo la zona media que el Ribera y tal. Sí. Vale. Y respecto al consumo, pues sí, es que ha bajado. Es que venimos hemos pasado por los años de pandemia, que además la 2020 fue una añada muy buena, fue una cosecha muy buena, de calidad, también de cantidad fue buena, o sea, todo fue muy bien. Entonces, claro, dices, bueno, pues es que ese vino tiene que encontrar casa, ¿no? Y tenemos que encontrarle casa a las bodegas, a esos vinos de las añadas anteriores que no han salido, y hay recesión, y no solo, pero no solo a Navarra, al que le sobra vino, es global. Es global, no solo ni siquiera Europa, es mundial. Entonces, y todas estas causas que habéis comentado, ¿no? Sobre que el menor consumo del vino, pues la pandemia, el menos dinero de las familias, tal, viene unido también a unos cambios de cultura del consumidor. Es decir, el consumidor ha cambiado de que prefiere otras bebidas. ¿Qué dices, Carlos? Los hosteleros, nunca mejor dicho, vivimos también del vino, claro. ¿vale? Sí. Sobre todo de su servicio. La tendencia, también nos fijamos mucho, parecemos agricultores a veces, miramos mucho al cielo también, sobre todo si tenemos un establecimiento que está al aire libre, y sí es verdad que cuando hace mucho calor la gente se tiende más al blanco, hablamos de Navarra, se tiende mucho más al blanco. Incluso yo te diría que dices, es que se consume mucha cerveza, cuidado, que hay determinados eventos que va al 50-50, Es decir, un vino blanco, si está fresquito y demás, entra muy bien, ¿vale? Es verdad que en verano el vino tinto nos cuesta un poquito más beberlo. Hablábamos hace un momento del tinto de verano, ¿no? Pues bueno, es una manera de que la gente joven se introduzca en el mundo del tinto, entre comillas. Y el rosado es un vino que funciona muy bien, aunque ya sabemos muy bien que el extranjero nos demanda mucho más el provenzal que el estilo de nuestro color, nuestro navarro, por decirlo de alguna manera. Sí. Y decir que nosotros sí es que notamos en el año 2021 que se consumió mucho vino. Cuando salió todo el mundo a la calle, se consumió una burrada. Y el 22, bueno, el 23 ya, nosotros hemos notado una bajada de consumo de vino. Un poquito más. Pero el 21 y 22 se mantuvo muy bien, Yo creo que salimos con muchas ganas, yo creo que salimos a la calle, ¿no? Y venga, y a tomar vinos. Recordaréis que los bares se cerraban a las 9 de la noche. No había consumo de copas de vino, había consumo de botellas de vino en los establecimientos. Y eso ha cambiado un poquito, ¿no? No es muy difícil que una pareja te pida una botella de vino en la barra de un bar. Pero bueno, depende del tipo de establecimiento, y en una terraza te pueden pedir una botella de vino tranquilamente, incluso es más económico pedir una botella de vino que pedir copa por copa. Que es una tendencia muy países nórdicos. Sí, decir, muy europea. Por lo que cuesta una botella de vino, pues, prefiero beber una botella de vino que beberme 17 cañas. Pero nórdico y alemán, suizo también. O sea, que eso puede ser una tendencia. Parecernos un poquito... Pero eso ahora ¿qué ha pasado? Porque ¿qué piensas tú? Porque yo creo que eso ya se ha frenado. Eso pasó, yo creo que post pandemia ya hemos vuelto igual a lo de antes. También depende mucho del establecimiento de hostelería que dirija uno o el hostelero en cuestión. Es decir, si tú quieres potenciar que se consuman botellas de vino en tu establecimiento, en tu restaurante, en tu terraza, no tienes que dar más que darle servicio. Y al final los hosteleros es servicio, servicio y servicio. Ubicación es muy importante también, pero el servicio es súper importante. Es decir, no es lo mismo colocar una botella de vino encima de una mesa con 31 grados que ponerle una champanera, un pie de cubo, un lito, unas buenas copas. En eso sí, el hostelero sí es verdad que hemos mejorado mucho la hora del servicio del vino. Y eso fomenta el que se venda más vino.
A ver, iba a decir también que las bodegas esperamos que no haya realmente un trasvase del consumidor a productos competidores. Es decir, que no se reduzca el vino porque la gente se está pasando a la cerveza o los refrescos. Lo que pensamos que es algo coyuntural y que luego el consumo volverá. En todo caso, sí que detectamos tendencias de que la gente consume más habitualmente, cada vez más, pues más blancos, vinos un poco más frescos, más ligeros. Rosados, sí, Esas blanco, tendencias sí que rosado, existen, sí. pero son dentro del mundo del vino. Pues ahí no nos preocuparíamos. El problema es si de verdad hubiera algo más de fondo, como estás preguntando, Claro. y realmente la gente se estuviera pasando a otro tipo de productos competidores, que puede ser hasta el agua, el refresco y la cerveza. El refresco, nosotros hemos notado una caída. Nosotros hemos tenido un consumo, una baja de consumo de un 35% en consumo de refrescos. Lo que decir, esperamos la es gente que porque se haya bajado el cuida, consumo en general. Claro. Yo creo que existe Puede- ese lo que cuidarse, ¿no? pensamos. La preocupación por la salud. el azúcar. Sí. Es decir, pueden consumir vino y decir, es que prefiero beber vino que tomarme un refresco de cola. ¿Vale? Y en el caso que tomen refresco de cola, ya notas que la tendencia va a lo que hablaba ahora, cero, famosa cero. Sí. Pues por ahí van muchos los tiros también. Sí, sí. Vale, vale. Pues nada, a ver si conseguimos. Y las bebidas sin gas también han subido mucho el consumo. Las bebidas sin gas. Las bebidas sin gas, los refrescos tipo de deportistas, por decirlo de alguna manera, Sí, vale, sí. vale. han subido mucho. Y sobre todo entre los niños. Los padres a los niños Claro. no les piden ya un refresco de cola, un refresco de limón, un refresco de naranja. Les piden aquello que no tiene gas. También. Sí, sí. Curioso. Por otro lado, sí que creo que a nadie se le escapa que todo lo que conlleva la industria alrededor del vino, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de enoturismo. Está como tomando mucho auge. No sé si yo a mí, por ejemplo, me gusta, ¿no? Y creo que compañeras de la Cámara también hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Todo lo que mueve, ¿no? Alrededor del vino. ¿Cómo veis el enoturismo en vuestras bodegas? ¿Lo fortalecéis? ¿Lo promovéis? ¿Os parece un...? Sí. Lo vemos como una parte natural del proceso de comercialización. Es decir, el enoturismo es un poco esa parte en que tú tienes una relación más estrecha con tus clientes, te conocen de forma más personal, tienen un sentimiento y al final se han estado en la bodega, te han conocido, han catado los vinos en la bodega, igual han visto tus viñedos, si haces una visita completa, pues al final ellos tienen un apego, ¿no? Por tu marca. Ajá. Al final somos animales sociales. Claro. Y para colmo, pues esto también genera que luego compartan en redes sociales o que el boca a boca funcione. Las redes sociales sería como boca a boca, pero en digital, ¿no? Al final, Sí. el boca a boca funciona y es una parte importante. ¿Qué ocurre? Que lógicamente hay que dedicar tiempo, recursos y dinero. Y servicio, que es una de las cosas que es complicada. Nosotros en la bodega sí hacemos, le damos un impulso, lo promovemos mucho el tema del turismo. Claro, estamos en Olite, que claro, pues Olite tiene un atractivo que es el palacio y que al final pues hace que venga mucha gente por Olite. Y en la bodega hacemos visitas, hacemos catas, y ahora estamos en verano, hacemos tardeos. Ya hemos terminado porque estamos a lo que estamos, que es a vendimiar, ¿no? Claro. Pero hacemos tardeos y la terraza con música en directo, ven a disfrutar una copa de vino o dos o las que te apetezca. También este verano con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Llevamos todo el viñedo en ecológico y tal. La sostenibilidad, hemos puesto un cañero de vino para no tener tanto vidrio para tirar. Así que, Claro. pero bueno, con ideas para promover pero lo que digo, lo que más cuesta es encontrar personal que quiera venir a trabajar en horario de ocio. Y ya sería el colmo que tengamos idiomas para poder recibir bien al turismo internacional. Claro. Que es lo que va más. Sí. Lo demanda mucho. Sí. Visitar bodegas. Claro. O sea, hay muchos casos en el cine de películas que sale California. Yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeño veíamos la película Falcon Crest. Sí. Eso fue el primer enoturismo que conocimos, por decirlo de alguna manera. Porque lo podréis ver como un negocio en sí mismo o lo veis como algo que puede ayudar a vender más vino, que también, lógicamente. A ver, siempre puede ayudar a vender más vino y desde lo que es seguro es que es una parte más de la comunicación. Y aunque igual no lo rentabilices de primeras todo lo que quisieras, sigue mereciendo la pena. Es verdad que hay determinados casos de bodegas donde están en sitios un poco más turísticos que son capaces de por sí mismos de tener una rentabilidad alta. Pero nunca hay que olvidarlo porque al final lo que te digo es una estrategia más de comunicación. Pero también de comercialización. En mi caso, yo estoy en un de venta directa en bodegas, correcto. De venta directa, pero también el fomentar, porque a mí me pasa que pues tenemos un portfolio más grande y al final los vinos que más están igual en la distribución o en hostelería y tal, son un rango, pero igual tengo partidas de vinos más pequeñas que igual no conocía esto de tu bodega, ¿no? Da pie a presentar igual vinos que nosotros ofrecemos todos por copas en los tardes y es como, bueno, pues estás en bodega. Claro.
Y hay gente que, pues voy a probar esto. Entonces, generas un poco también de curiosidad a probar vinos que igual normalmente pues no podrías Correcto, sacarlo. no correcto. podrías. Sí. Claro. Sí, porque claro. igual también Ujú. por precio, por estilo, porque no encajan Sí, igual sí. ¿no? en un vino por copas. Tienes razón, a nosotros también nos ocurre, ¿eh? Nosotros no estamos en un sitio tan turístico como Lite, Ujú. pero sí que tenemos muchas visitas y el que viene el consumidor, el cliente lo no turista, pues lógicamente tiene la curiosidad de probar otros vinos, es una oportunidad más tranquila de probar todo lo que Sí. quieran y sí, es un momento que genera, digamos, una Claro. plusvalía. Y Sí, luego sí. además yo creo que también haces no solo marca de tu bodega, sino marca Navarra. Porque nosotros también lo acompañas pues, de un queso de Navarra, o sea, de productos de la zona, que ya pueden ser kilómetro 0 o bueno, o kilómetro 50, ¿no? Que bueno, siguen siendo de Navarra y dices, "Jo, pues también haces un poco de... Ha habido gente que nos dice, "Jo, ¿dónde puedo comprarlo? Este queso o ¿no? Algo Sí, que les claro. das entonces, bueno, Sí, pues, claro. también yo creo que también se genera, ¿no? También Claro, mueves cuando un estás poquito en un de... espacio tan agradable, Sí, sí. te viene todo ideal, ¿no? El queso y quieres comprar el queso y quieres comprar, ¿no? Sí, eso es. Sí, la verdad es que sí. Em, em, la formación, vamos a hablar un poquito de la formación. Yo os quería preguntar, sobre todo un poco a ti, ¿no? Que estás con el cliente final. ¿El consumidor del vino sabe de vino? ¿Conoce el vino? ¿Quieres saber de Ahí, vino? ¿Quiere? hace muchos años, en los años que yo conocí a Custodio Zamarra, estamos hablando de los años 80. Yo tuve suerte de que me impartió algunas clases, tu padre Javier también me dio algunas clases, cuando yo tenía 15, 16 años, y ahora tengo 53. Se dijo en su día que los sumilleres en los restaurantes, sobre todo de capitales como Madrid, habían hecho mucho daño al mundo del vino, porque parecía que solo sabían de vino ellos y los clientes parecíamos tontos. Ya. Eso por suerte ha cambiado. Ahora el sumiller, bueno, puede que lleve el Tasteban o no lo lleve, pero el intercambio de comunicación entre el cliente ya no se ve a la persona como dice, usted se ha pedido gaseosa, usted no es digno de este restaurante, ¿no? ¿Que es verdad? El cliente que pide una botella de vino, que se la tome como quiera. Claro. A mí me dicen que me piden, y yo lo entiendo, a mí me dicen, sáqueme usted un vino tinto y que esté fresco, si lo tengo yo en la bodega y luego me pide que se lo meta en una cubitera con hielo, yo no pongo el grito en el cielo. Ya. Pero si es que estamos a 35 grados en la calle, si donde mejor va a estar es en agua fría, porque ya se va a calentar por sí solo en la copa, ¿no? O calentar o ponerse a Sí. temperar, por decirlo de alguna manera. Sí, Pero sí es verdad que el cliente cada día sabe más. claro. Y yo creo que para los hosteleros es importante. O sea, no es que nosotros le vamos a llamar pedante o... No, que sepa. Para nosotros es importante, porque si sabe, nos va a exigir. Y si nos exige, nosotros vamos a poderle cobrar por ello. Lo que no podemos cobrar es sin saber. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que hay que saber un poco... ¿Sabemos más o menos que el cliente? Nos da igual. Pero sí que es importante que el cliente exija. Para mí es importante. Tiene que Claro. exigir. Para poder... Y para Luego no hay poder. ningún problema a la hora de pagar un vino, ¿no? Claro. O sea, habrá restaurantes que multiplican el vino por 5, por 8. Luego hay 1000 restaurantes que se desmadran. Pero bueno, el vino más o menos correctamente cobrado, por decirlo de alguna manera, el cliente no se puede quejar nunca si el servicio ha sido bueno, si el vino está correcto y la temperatura ha sido adecuada. Eso tiene una consecuencia. Cuanto más sabe el cliente, mejor formado tiene que estar el ¿Cómo? restaurante, Eso es. el sommelier, Que nos exijan, y el que nos servicio del den vino caña. tiene que ser más... Para más- nosotros es importante que nos dé más caña. profesional. ¿Vale? Y encima hay que compaginarlo con que a veces igual el cliente, como novedad, te pide el vino blanco con un cubito de hielo. Y te quedas un poco sorprendido porque aquí no se ve todavía mucho, pero Nosotros fuera se ayer- hace. Nosotros cuando unas personas nos piden una cubitera con hielo, nosotros ponemos una cubitera con hielo en la mesa y en el centro. Y su pinza. Directamente, no le llevamos un hielo, le llevamos una cubitera. Yo lo he visto en Pamplona, ¿eh? Yo lo pongo Sí, muchas veces. también lo he visto. Hombre, a mí me enseñaron que entre vino y vino, aunque sea la misma botella, hay que cambiar las copas. Miren, eso el cliente dice, por favor, te pido una cubitera de vino, ¿cómo vas a cambiar las copas? Bueno, ya sabemos qué tipo de cliente estás, Claro, pero que depende. hagas el hacer de decir, voy a cambiar la copa y decir que no, si pasamos a tinto me la cambias, pero si sigo con botellas de blanco no me cambies nada. Porque el primero que he cometido el error soy yo echándole hielo, ¿no? Como quien dice. Pero yo sigo pensando que si el hielo es bueno, y eso es importante, Sí. que sea cristalino, transparente, translúcido, lo que se hacía antiguamente el agua, Compacto, ¿no? macizo sobre todo, Macizo. ¿vale? Que no sepa bacalao del congelado de cuñado. Es importante, es muy importante. Si ya luego le pones esférico ya es brutal. Ya, bueno. Pero sí es importante que se acabe la copa de vino y que siga el hielo ahí, es importante. Para que no lo agüe, para que no quede aguado, claro. Claro. Sí. ¿Y cómo ves el sector? ¿Cómo estáis el sector de en formación? Si hablamos de Pamplona, donde Sí, yo estoy, o sí, Navarra, lo que que también tú lo conozco, conoces, sí. lo puedo comparar con otras comunidades autónomas que yo visito otros países. Ujú. Navarra necesita un punch, que se suele decir, un poco eso. Pero cuidado, que cada día mejor, ¿eh?
Yo sigo Sí, pensando ¿no? cada día mejor. Sí, sí. También no es lo mismo un restaurante que un bar que un hotel. Claro. No es lo mismo un bar de barrio que un bar del centro. Ujú. Pero yo creo que el servicio, por lo menos yo creo que las temperaturas se están cuidando, cosa que antiguamente no se le ha dado tanta importancia. Sabemos que el rosado y el blanco va a estar en cámara, pero muchas Los veces el tintos. tinto seguimos fallando un poquito. Creo que seguimos fallando. Porque, bueno, Mm. está, ¿no?, en boca de todos que la hostelería, los perfiles no están formados, son perfiles, eso, pues informar y tal. No sé, ¿qué opinas tú de...? Varía mucho por el tipo de establecimiento. Vale. Depende mucho también de quién dirija ese establecimiento o el Claro. propietario, dueño o director. Ujú. Pero creo que va mejor. Eso cada día hay Sí. mejor. Ya hay establecimientos ya en Navarra que están despuntando a la hora del servicio del vino. Vale, Y eso es importante. Yo mido mucho el tipo de cristalería, las temperaturas. Para mí, yo soy un enfermo de las temperaturas. Y sobre todo el adecuar ese servicio, ¿no? Ponerse ese pequeño gueridón, mesa auxiliar, mantel, lito, eso embellece mucho el servicio del vino. Sí, pero Carlos, una de las cosas que sí pasa en Pamplona al menos es cuando eliges, ¿qué blanco? ¿Rueda o chardonnay? Lo siento, Bueno, pero eso es un clásico, ¿eh? Sí, es pero es verdad. que eso está muy mal. O sea, Claro. eso hay que enseñarle, yo creo que a la hostelería, que Sí. una es una región y otra es una variedad de uva que puede ser, no sé, de California, si quieres, Sí, el sí. chardonnay. O sea, Claro. a no ser que te digan rueda o navarro, ahí lo puedo entender, ¿no? Porque están Claro. diciendo una denominación u otra, ¿no? Pero No, yo la pregunta es la que tú dices. es que esa está muy extendida y eso para mí sería un poco crítica. ¿Qué tipos de vino? ¿No? Constructiva, Constructiva, ¿verdad? Constructiva, claro, una crítica claro. constructiva, decir, oye, esto creo que tenemos que avanzar para que Sí. avanzar A para. veces son detalles, pero sí, pero pueden marcar la Pero diferencia. detalles brutales, además que se notan. Si una persona pregunta qué tipos de vino tiene Sí, porque la gente y cada dice vez las sabe más. marcas, O dice sea, es marcas que- no, estamos hablando de tipos de vino. Pues, Claro. ¿qué tinto quiere? ¿O qué? Entonces, Sí. aún hay gente, y comprar te lo voy a decir, porque aún hay gente que se piensa que vuestro vino orquídea es de Chardonnay. Ah, sí. Vale, claro, porque no han indagado más. No, y no, ya que no, está. que Pues no. bueno, Y llevan sirviéndolo 5 o 6 años y siguen siendo un Chardonnay y le ponen directamente la orquídea, ¿no? A mí ya me lo he servido alguna vez diciendo Cuando Chardonnay. al final ha hecho más marca el nombre de la orquídea que la Sí. variedad. En este caso es por eso. Exacto. Sí, Cuando eso despuntó es. Rueda, cuando empezó a oírse de Rueda, yo recuerdo perfectamente que la cooperativa hostelería, había gente que llamaba por teléfono y decía, mándame Rueda, que me están demandando. Y el que cogía el teléfono o el que contestaba al WhatsApp o al correo, ¿qué Rueda? Porque hay diferente. Claro. Rueda. Claro. Suficiente. Da Me da igual. lo mismo gustarse la botella 1,50 que 7. Era Rueda. Y eso hay un problema también, que al cliente Sí. le están sirviendo igual un Rueda de 1,5 €. Pero ahí lo que dices tú, que sí es verdad que hay niveles, ¿no? Totalmente. Dentro, o sea, y esto no es generalizar lo de Rueda Chardonnay, no está en todas partes, pero es verdad que todavía se sigue oyendo y eso creo que igual hay que, no, creo que, Sí, que es un poco básico, ¿no? un poco Me parece básico, sí, que ahí yo como creo que para entonces en ese caso el consumidor le está ganando información Claro, al Totalmente. hostelero cuando te dicen esa frase, ¿no? Claro. claro. Entonces, en esa parte yo sí que creo que hay que dar más formación, que hay pasos para dar, que hemos mejorado mucho, Sí, estoy de hemos acuerdo mejorado contigo, mucho. Sí. pero Desde todavía cómo hay descorchar una pasos. botella, ¿eh? Desde cómo Claro. descorchar una botella se ha mejorado Sí, muchísimo. O sí, sea, estoy de acuerdo. sí. Sí, al Antes se final cogía la el cliente botella te va poniendo un poco en en tu tu sitio, claro. Lógicamente no te puedes quedar atrás. Eso de la formación pasa lo mismo cuando se termina una comida en Navarra y me puedo tomar un licor, un digestivo. Lo lógico, si es un digestivo, tendríamos que hablar de Pacharán. Pues la primera Un frase es... moscatel de Ochoa también. ¿Qué te voy a decir? Pero ese más como vino de postre. Yo lo vendo mucho como vino de postre. Te voy a chinchar un poco. Yo como pero vino de bueno. postre me encanta, porque me piden un bizcocho, me piden Sí. una tarta y la acompañas con moscatel. Y yo que Sí. soy un enamorado de las frutas también, Sí. le pongo fruta a todo. Sí. Pero El a Pacharán, mí me Pacharán. gusta mucho el moscatel con Sí, fruta. A mí sí. con fruta me encanta. Pero una persona no me puede decir de primero licor de hierbas. Eso es gallego. Los gallegos lo hicieron muy bien en su Sí. día con Galicia Calidades, que Sí. nadie les conocía, hacían orujos malísimos y hacían licores. Y fíjate cómo despuntaron y nos comieron un poco el terreno también al Pacharán como Pacharán, copa, sí. ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y tú, Carlos, no crees? Dices que el servicio está muy especializado, pero sí que oímos de muchos restaurantes, nos tocará, yo creo que a Beatriz también tocará oír, que no tienen personal suficiente Sí, para el día a día, que no encuentran Me voy a personal. echar piedras por encima mía. Yo siempre he dicho que... Igual es la excepción. Yo siempre he dicho, si contigo entra a trabajar una persona nueva y sabe poco, tu deber es formarlo un poco. Un poco. Y yo no te voy a pedir que me digas cómo se hace un whisky de Malta, pero por lo menos cómo se sirve Claro. y que sepas que existe. Lo que no puede ser que una persona de repente te diga, deme esto un vino con uva Graciano y Sí. no tengo. No, si lo tiene usted ahí. Y y eso está pasando mucho también, ¿eh? Sí. Que piden los vinos por tipo de uva. Y entonces Graciano le suena
ni para el perro ni para el amo, se decía, ¿no? Sí, ni lo tires ni lo des, Sí, que sí. para el vino, bueno es. Pues, pero hay que, desde el propio establecimiento, tiene que hacer un esfuerzo. Dueño, Sí. gerente, propietario, quien sea, tiene que Sí. hacer un pequeño esfuerzo. Es pequeño, y digo pequeño, Sí, que sí, no sí, estamos sí. dando una clase de sumillería. Sí. Nos estamos dando cómo se sirve, cómo se guarda, cómo se mantiene y saber 4 nociones de la etiqueta, Y nada además, más. yo creo que por parte de las bodegas hacemos también ese, oye, cuando quieras, trae el Sí, equipo, sí, sí, Claro. que te lo Buah, eso formamos. está A muy ver, bien. obviamente ¿no? Pero te lo formamos, le ayudamos a poder explicar estos vinos, tal. O sea, por nuestra parte sí que lo hacemos. Y vamos, y dispuestos a que vengan, que vengan Eso está más. muy bien, Y ¿eh? luego un detalle, o sea, Esa- encima además el añadido de que el servicio del vino, la somillería, el sommelier, da la imagen del restaurante Sí, también. sí, sí. Eso es. No al 100%, pero es una de Totalmente. las partes importantes de que el Claro. cliente después se haga la imagen de que el restaurante era de calidad o era Sí. un restaurante top, porque el servicio del vino y el sommelier lo ha hecho a la Pero que altura. la comida hace vender mucha bebida y la bebida hace vender comida, ¿eh? Correcto. Sí. O sea, no estamos Complemento. hablando de un bar de copas de las 2 de la mañana, estamos hablando de un establecimiento de día. Y la pandemia lo que se nos ha hecho es consumir mucho de día, ¿eh? Sí. Sí, Desde ha que nos cambiado Y la noche ha levantamos bajado. hasta las 8 de la Sí, tarde, sí, porque a sí. partir de las 10 de la noche Sí. parecemos ya nórdicos, estamos ya buscando la casa. Entonces, sí es verdad que igual el consumo de noche ha caído bastante el consumo de vino, cosa que en los años 90 las empresas que salían a cenar, digo empresas, porque en Pamplona si algo tienes ciudad de empresas, salían a cenar y cenaban con vino, no cenaban ni con cerveza Ya. ni con gin tonics, Sí. cenaban con vino, ¿no? Entonces, es verdad que esa comida de empresa igual se ha centrado más en el mediodía, y ahí es donde tiene que estar el hostelero un poco listo. Bueno, por eso desde la Cámara vamos a promover un programa de formación en el cual colaboráis de sumillería y enoturismo. Hemos unido un poquito las dos cosas porque nos parecía que eran dos perfiles interesantes, ¿no? para formar. Y bueno, vamos a ver, lo sacamos ahora en octubre, vamos a ver si tenemos... yo creo que sí, que podremos sacarlo adelante muy bien. Con vuestra colaboración, por supuesto, súper bien. Pues bueno, no sé si nos queda ya mucho tiempo. Yo creo que ya despedimos. Si queréis algo que añadir, alguna cosa. Que nos faltaba vino aquí en Que la nos mesa. faltaba Nos vino. faltaba vino. Claro, Nos faltaba vino en la mesa. Hay nos que, Para la faltaba- próxima, para la hay que próxima. brindar más. La hay que próxima brindar. Hay que traemos- brindar más, hay que consumir más. Eso es. Y yo creo que hay que también creo que Ujú. junto con la hostelería creo que hay que encontrar nuevas formas de presentar el vino y de conseguir que las nuevas generaciones vayan probando, me da igual Sí. desde los frisantes hasta 5.5. los 5.5 moscatos. Creo que hay que encontrar la vía de que no, Sí, sí. no es el yo no bebo vino. O sea, No. no, es como Sí, es como tan genérico, yo lo veo tan genérico y claro. al menos decir, bueno, que se atrevan a probar. Eso es un es. poco... Sí. que no sé cómo poder hacer para que entre la hostelería y las bodegas... Una buena sangría, depende de la temperatura de cada día, funciona muy También, bien, ¿no? ¿eh? Pero una buena sangría, ¿eh? No es cuestión de echar 50 cipos de zumos. Sí. La sangría lleva vino, canela y fruta, naranja y limón, no se no te creas que lleva nada más, ¿eh? Un chorrito de angostura, punto, no lleva más. Pues Sí, nada. sí. Yo también quería añadir que sí, como dice Beatriz, tenemos mucho que ganar con el vino y además tenemos la suerte en Navarra de tener una tierra privilegiada Sí. que yo creo que podría todavía ganar bastante más con el tema del turismo. Tiene una Sí, gran claro, gastronomía, eso vinos es. y turismo. Forma en conjunto un Sí, pack, yo creo que maridaje, muy ¿no? interesante. Claro que sí. Pues en eso estamos todos, instituciones, cámara, empresas. Así que a ver si lo conseguimos. Sí, Muchas sí. gracias a los tres.